nombre es Arlene Ramírez y voy a realizar una entrevista al psicólogo Humberto Parra, que nos va a presentar sobre el tema de la psicología. Muy buenas tardes, don Humberto. Buenas tardes. Bueno, esta entrevista la voy a comenzar con una pregunta. ¿En qué universidad estudia la profesión que ejerces en este momento? Gracias, Andrea, por la invitación. Psicología la estudié en la Universidad San Buenaventura, que era la única universidad en el momento en que yo me presenté para hacerlo. En la ciudad habían otras facultades, como la de Antioquia, pero en ese momento, porque se estaban replanteando el programa que ellos daban, entonces no había. En ese momento estaba únicamente San Buenaventura. Está bien, don Humberto. ¿Por qué razón asistió a esta universidad en particular? O sea, sabiendo que está la Antioquia y está la San Buenaventura. Entonces, ¿qué fue lo que te influenció a que estudias en esta? De todas maneras, San Buenaventura ya tenía reconocimiento en psicología y lo sigue teniendo. Entonces, fue por este motivo. Fundamentalmente, sí. Don Humberto, ¿cómo financió sus estudios? ¿Tuvo influencia de su familia o fue usted mismo? Yo trabajé en un banco, en una institución bancaria, para poder estudiar. Y lo hice con esa intención. Desde que ingresé al banco, ingresé para trabajar un tiempo, hacer unos ahorros y poder trabajar. Porque en su momento no se podía trabajar y estudiar psicología porque era diurna y los horarios eran muy difíciles para que una entidad, por ejemplo, como un banco, le diera un permiso. Entonces no daba la opción. Entonces ahorré y a partir de ese momento yo ya tomé la decisión y empecé a estudiar la psicología. Entonces vamos a aclarar o decir que sus estudios fueron financiados por usted mismo. Sí, en ese momento no se veían becas o medios por el cual usted podía tener entrada de dinero sin tener que dar de su parte, pues sin tener que esforzarse tanto o matarse para pagar la carrera por sí mismo. Yo creo que es muy importante ese aspecto de la financiación de la carrera. Que uno pueda trabajar y ayudarse, eso le da incluso más valor a lo que uno está haciendo y responsabilidad a la cabeza. ¿Está bien, Humberto? ¿En qué consiste su profesión en sí, en la psicología? La psicología, yo diría que en esencia es el estudio de la esencia humana, de lo que nosotros en cuanto humanos somos. Algunos dirán que es el estudio del alma, es la definición griega, pero son conceptos que no son fáciles de definir, pero es una forma un tanto pedagógica de decir lo que es la psicología. Pero todo eso desconocido que lo humano somos y que seguimos desconociendo implica el estudio del humano, que eso es la psiquis como tal, en la definición en griego. Está bien. ¿Qué fue lo que te influenció para que estudiaras esta profesión? ¿Fue tu familia? ¿Fue los estudios? ¿O fue un profesor? En sí, ¿qué fue lo que te influenció? Yo creo que esa es una decisión importante de la vida, no es fácil. Tomar la decisión de una profesión, yo creo que es un momento difícil para uno y para toda persona. Yo creo que primero está el deseo, lo que uno desea, lo que uno aspira, lo que uno en su momento ha ido construyendo, al fin y al cabo ya ha pasado por primaria, bachillerato, tiene una visión de la vida y eso le va dando a uno formas de ver y de decidir sobre algo y obviamente también de estudiarlo. En mi caso siempre tuve la opción de la lectura, me encontré con buenos escritores. Dostoyevsky para mí fue un gran maestro y él enseña mucho de lo que es todo lo enigmático del humano en sus obras. Crimen y castigo, El jugador, los hermanos Karamazov dicen algo de lo que lo humano es y seguramente hay algo de mucha influencia de parte de él. Entonces podemos decir o aclarar que lo que te influenció en sí fue la lectura y el tipo de lectura que leías. O sea, inconscientemente era lectura que decía algo sobre la psicología y a ti te influenció. En parte sí, pero yo creo que lo más importante es el deseo. Uno tiene deseos internos, propios, que a veces no son muy claros, pero están ahí, están ahí. Y lo que hace la lectura es un encuentro. Se produce un encuentro entre eso que uno aspira y sueña y lo que el escritor dice.
No en vano se llama a ellos maestros de la humanidad. Dostoyevski es un maestro de la humanidad. Y como dicen cosas de tal manera que cualquiera que nos aproximemos a esas obras vamos a encontrar algo valioso, entonces de una u otra manera se produce eso que yo llamo el encuentro. Pero yo diría que no sería totalmente por ellos, porque también está el deseo por ellos. Saliendo de Humberto, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que tuvo que enfrentar durante el transcurso que estudió esta carrera? ¿Qué fue lo que le dio mayor dificultad o qué fue lo que usted pudo considerar un desafío? Para mí el mayor desafío ha sido después de haber terminado psicología, que es la vinculación laboral, que no era fácil. ¿Por qué motivo no era fácil? Porque sigue siendo aún así el campo laboral para el psicólogo en nuestro medio no es muy abundante. No porque no exista, sino porque aún estamos lejos de llegar al reconocimiento de lo que el campo psicológico es. Porque simplemente podríamos mencionar, las instituciones educativas como tal en Colombia no tienen psicólogo en su plan. Hay contratos de prestación de servicios, pero como un espacio que tengan asignado que cada institución educativa debe de tener psicólogo, eso aún no existe en Colombia, ya ese es un campo. Cuando yo empecé a trabajar en las cárceles de Colombia, aún no existía todavía como condición de que hubiera un psicólogo. Hoy es distinto, pero es un campo que se ha ido abriendo poco a poco. Entonces, no ha abundado mucho el campo laboral para el psicólogo, entonces esa ha sido una de las dificultades que existen en el momento. Es difícil, pero que yo creo que de todas maneras seguirá estando ahí, pero también han habido cambios. ¿Cuánto tiempo te llevó estudiar esta profesión? ¿Hubo tiempo, o sea, fue el tiempo en que usted dijo, ese es el tiempo debido a la profesión, de lo que se demora estudiándola, o se alargó más el tiempo de lo que usted creía? No fue el tiempo justo, en psicología son 10 semestres y los hice en ese tiempo, más un semestre más porque no alcancé a hacer el trabajo de grado justo en el momento cuando terminamos. Hicimos un semestre más y en el tiempo yo creo que justo hice la profesión. Está bien. Después de los estudios y prácticas, ¿qué te dio dificultad encontrar en empleo en este campo, como lo dijiste ahorita? ¿Hace cuánto te dedicas a esta profesión? Yo hace 25 años egresé y he trabajado como psicólogo. Y sí, insisto, la dificultad de vinculación laboral ha sido la condición más difícil de superar. Pero de una u otra manera, lo que hay que tener siempre presente es lo que uno desea. Eso es, yo creo, que el mayor motor y es lo que le va ayudando a uno a vencer esa dificultad que en un momento obviamente es bastante compleja. Está bien. ¿Qué es lo que más te agrada de tu profesión? ¿Qué es lo que usted puede decir? Me agrada todo, pero esto me agrada más. ¿Qué es lo que consideras que te agrada más de la profesión que ejerces en este momento? Lo humano. Para mí la condición de lo humano es demasiado enigmática. Seguimos sabiendo muy poco de él. Es todo un campo por explorar. Del universo celeste sabemos mucho, todo lo que son las galaxias, incluso de la Tierra misma, pero del humano, su dimensión enigmática sigue siendo bastante desconocida y nos corcha porque es nuestra condición, pero también hay mucha posibilidad de aproximarnos poco a poco, sabiendo que es un continente muchísimo más difícil de acceder a él, porque la especificidad humana que cada quien marcamos está determinando muchos factores que una visión superficial de él nunca permitirá aproximarse a él y muchísimo menos para una satisfactoria intervención cuando un tratamiento es posible. Está bien. ¿Cuáles son sus objetivos profesionales a futuro? O sea, subir de cargo o hacer algo diferente a lo que ha hecho la rutina. O sea, ¿cuáles son sus sueños que tiene o cuáles son sus metas que tiene a futuro sobre esta profesión? No hace mucho un ejercicio aquí mismo en la institución José María Bernal
sobre las metas a corto, largo y plazo, a corto, largo e inmediato. Y eso yo dije, tenía una sola respuesta: llegar a ser psicólogo. Siempre sigue siendo, ese es mi deseo. Más allá de un título, que solo lo considero como un permiso legal y oficial para estudiar un campo profesional, yo creo que la visión que uno tenga de la decisión que uno tomó profesional es esa, que uno pueda tratar de ir un poco más allá en ese mismo campo, porque la satisfacción de llegar a ser profesional es algo que estará siempre en continua posibilidad de variar y de, yo no sé si mejorar, pero por lo menos de hacer giros que le ayuden a uno a intervenir, a que el otro pueda ver algo que de inmediato no ha podido hacer, que es en esencia el mayor campo que la psicología tiene. Que el otro pueda ver algo que sin embargo lo hace sufrir. Está bien. Entonces, con estas preguntas ya finalizamos esta entrevista. Muchas gracias al psicólogo Humberto, que nos aportó su conocimiento y sus experiencias acerca de la psicología. Yo quería agregar una palabra más, Andrea, que lo más importante, cualquiera que sea la decisión que uno tome, es tener muy claro que toda ciencia y profesión siempre estará esperando su más acucioso hacedor. La ciencia y la profesión, toda profesión como tal, agradece que sea hecha. Muchas gracias, don Roberto.